Hola, hola amigas y amigos de YouTube. El día de hoy cambié de locación para hacer un poquito diferente los videos, pero tengo este problema del audio. Entonces también estoy muy contenta porque ya entramos a lo que es el verano. Siento que no hubo primavera aquí directamente. Estos últimos días ha estado haciendo muchísimo calor. Estoy muy contenta, los días están maravillosos. Ya gracias a Dios podemos salir a caminar con mi esposo y de verdad que me sienta muy bien el sol, ya por fin decirle adiós al invierno. Acá a este lado tengo una cortina que la está moviendo mucho el viento, está haciendo mucho viento el día de hoy, entonces por eso es que se escucha como una interferencia en el video. Entonces les pido disculpas y proseguimos con el... Hoy, debido a las preguntas que he estado recibiendo en comentarios, les voy a comentar acerca del idioma turco, cómo lo aprendí, cómo ha sido este proceso. Bueno, como saben por los videos les he comentado que yo primeramente quería venir a Turquía de turista, entonces aprendí algunas palabras básicas, palabras que me iban a ser de utilidad acá, como hola, buenas, necesito, cuánto cuesta esto, ayuda, palabras de emergencia. Entonces yo había estado estudiando y como era un proceso en el que estábamos pasando por el COVID, tenía muchísimo tiempo libre, tenía poco trabajo, entonces podía aprovechar para escuchar videos sobre el idioma. Estuve practicando y bueno, al conocer a mi esposo y hablar con él, pues ya hacíamos videollamadas y él hablaba y yo le respondía. Y yo más o menos podía entender, y entonces yo ya iba estudiando, pero yo, como todo sucedió tan rápido, yo le decía a mi esposo, pero como yo voy a ir a Turquía, yo no sé turco todavía, va a ser un poco difícil. Y mi esposo me decía, no te preocupes, nosotros con miradas nos entenderemos. Entonces, claro, como él me hablaba de esa forma tan romántica, pues yo decía, bueno. Y entonces con el tiempo seguimos practicando. También el detalle es que estuve buscando en algunas librerías libros sobre turco, y como es un idioma que solamente se utiliza en este país, pues muchas veces es difícil, muy difícil encontrarlos. Entonces pregunté en infinidad de librerías y no encontraba. Así que decidí comprar un libro por Amazon, que es este que tengo por acá, que tiene vocabulario español turco, y este libro me sirvió de mucha utilidad. Como les digo, también veía videos en turco, hay páginas para estudiar, pero quiero también contarles que muchas veces el idioma que nosotros estudiamos en libros es como muy refinado, muy correcto. Entonces a la hora de querer comunicarte con ellos, pues muchas veces hablas y ellos no te entienden. También en Turquía se da que en diferentes ciudades ellos modifican las palabras, tienen dialectos, es muy diferente. También cortan las letras. No sé si en alguna vez les ha tocado escuchar que la palabra nerede, que es donde, muchas veces los turcos dicen nerde, o también la palabra burada, que significa por acá, muchas veces ellos utilizan burda. Entonces eso va como generando confusión, y es algo con lo que te vas a topar cuando estudies turco o si vienes al país. Otra cosa que quería contarles con respecto al idioma es que ellos utilizan letras diferentes, no son las mismas letras ni son las mismas vocales, como por ejemplo sería la O, U, que es como desde adentro, la I, la U, que se usan, se pronuncian como desde adentro, muy internas. También hay letras que no existen, por ejemplo, la C de casa que nosotros utilizamos como K, ellos la utilizan como Yu. Entonces
esto también hace que sea muy difícil y sea complicado, porque tampoco va a ser igual la forma en la que se escribe como la forma en la que se pronuncia. Y la verdad es que para aprender un idioma, como te lo dirán políglotas, principalmente tiene que haber un interés dentro de ti, tiene que haber esas ganas de aprender. Entonces también esto ha sido una barrera para mí, porque como les contaba, cuando yo llegué a este país me hacían muchas preguntas y tantas personas preguntando cosas diferentes y tanto que muchas veces como que me bloqueaba, porque no quería como que fueran tan invasivos conmigo. Entonces esto también fue como una barrera para mí, para aprender el idioma. Y también como extranjero te cierras, las personas son curiosas, tienen muchas preguntas por hacer sobre una persona que vino desde el otro lado del mundo acá. Entonces eran tantas preguntas que yo me sentía muy invadida, no me gustaba que me hicieran también preguntas personales. Como mi esposo y yo tuvimos mucho tiempo para comunicarnos por mensajes, pues mi esposo ya sabía más o menos qué contestar. Entonces muchas veces mi esposo fue el que se comunicó por mí, pero esto es algo que, como les digo, no me gusta, y que ha sido mi esposo el que ha lidiado también con esta parte, y también ha sido un bloqueo para mí para no aprender el idioma y no interactuar tanto. Como una defensa, el decir no sé turco, no entiendo turco, también es una defensa para ti, para que no sean tan invasivos. Y también siempre ellos quieren saber de ti por un tema cultural. Al día de hoy puedo decir que entiendo un 85% de lo que me hablan. También, como hay muchas palabras que en español significan lo mismo, cuando las personas hablan, si utilizan frases largas, puedes ir tomando las palabras que has aprendido, las palabras que son iguales en español, y como que vas armando y es más fácil entender más o menos de qué están hablando. Entonces, como es más fácil para mí entender que transmitir el mensaje. Entonces, cuando yo quiero comunicarme con mi esposo, entiendo perfectamente lo que él dice, pero es más difícil para mí expresar ideas profundas. Y esto me lleva al siguiente punto. Es complicado el tema del idioma, porque no puedo explicar con él mis sentimientos profundos, tener conversaciones de verdad muy grandes. Nosotros hablamos como lo básico y tratamos también de entendernos. También otra cosa que desarrollas al venir acá y no entender el idioma es que empiezas a leer el lenguaje corporal de las personas, y también tratas de comunicarte de forma no verbal. El lado positivo de esta barrera con el idioma es que me he enfocado mucho en estudiar solamente lo importante, lo principal. No me he enfocado en estudiar malas palabras, no me he enfocado en estudiar groserías. Entonces, en el momento en el que mi esposo y yo tenemos discusiones o desacuerdos, eso pone una barrera para que si él me dice algo pesado, yo no le responda a él algo más pesado. Si estamos discutiendo y no me gusta lo que él me está diciendo, no le contesto de mucha peor forma. Entonces también siento que eso es como el lado positivo de esta barrera de idioma. Me gusta mucho cómo suena, es muy agradable, me encanta escucharlo de voces diferentes, de verdad que sí. Al venir a este país yo sabía que yo era la que iba a tener que aprender el idioma para poder desarrollarme, para poder expresar mis sentimientos, también para ir al supermercado, para hacer compras. También la ventaja es que cuando yo llegué me comunicaba en inglés con una de las sobrinas de mi esposo. Entonces yo le decía a ella y ella transmitía el mensaje, ella traducía, pero también esto era un trabajo muy cansado para ella, que después de un momento y un tiempo ya ella terminó agotada y ya tiró la toalla. Pero también interactuábamos en inglés al principio, durante el mes que estuve donde mi cuñada.
También hay un sobrino de mi esposo que también sabe inglés, con él también nos comunicábamos en inglés, pero no muchos turcos saben hablar en inglés o no utilizan un inglés muy correcto. Cuesta mucho aún en supermercados. Acá la mayoría de las personas, por lo menos en esta ciudad, hablan turco, no conocen el inglés. ¿Por qué mi esposo no sabe español? Porque, como les decía, tienes que tener mucho interés, tienes que de verdad chocar con el idioma. El primer mes que estuve acá sufrí de fuertes dolores de cabeza porque todos los días aprendía palabras nuevas. Era muy cansado y agotado. A veces me levantaba y yo decía, ay, otra vez tengo que usar el traductor, que muchas veces no ayuda, porque también se da esto de que los turcos usan palabras propias que no tienen traducción. Son como palabras formadas por ellos o cortesías o mezclas entre el idioma turco y árabe que no se pueden traducir correctamente. Esto también pasa con otros idiomas. Entonces, eso fue un problema para mí porque también quería traducir y muchas veces habían errores en traducción que al día de hoy sí entiendo. A mí lo que también me ayudó fue ver videos en los que, por ejemplo, se titulan así como estudia turco mientras duermes o 2 horas de turco seguidas. Entonces, muchas veces cuando en mi trabajo me tocaba viajar muchas horas y utilizaba el autobús, entonces me ponía mis auriculares y iba escuchando en el bus y escuchando las frases, y de esta forma aprendí mucho sobre el idioma. Por acá en la cajita de descripción les voy a dejar links de páginas donde pueden estudiar turco, nombres de aplicaciones que pueden utilizar. Yo les recomiendo que de verdad le pongan mucho amor e interés. También hay páginas en las que puedes hablar con turcos para intercambiar sobre el idioma y la cultura, pero yo les recomendaría que dejen esto como última opción porque muchas veces es muy difícil encontrar una persona que de verdad esté interesada en enseñarte el idioma. Muchas veces ellos lo que quieren es ligar y conquistar. Entonces ya estamos entrando en verano, entonces próximamente les estaré haciendo más videos sobre la ciudad, sobre el lugar en el que vivimos, sobre Malatya, lugares turísticos, así que no olviden de suscribirse para que no se pierdan más detalles. Les cuento aquí detrás de cámara que hay una vecina recogiendo la ropa, entonces me siento un poco incómoda, un poco supervisada, aun cuando los dos hablen español o cuando los dos hablen inglés. Uno igual necesita comunicarse, hacer compras, salir, interactuar con las personas. Entonces sí o sí, si vas a vivir acá, es necesario aprender el idioma turco. También ha sido difícil, como les decía, aprender el idioma porque yo no solamente he tenido que lidiar con el idioma, sino también con la comida, con aprender cortesías, con aprender muchísimas cosas. Entonces, como no me he enfocado solamente a estar acá, también hemos estado recibiendo visitas, hemos estado yendo nosotros de visitas, hemos estado viajando también a ciudades, hemos hecho tantas cosas que no me he podido solamente concentrar en aprender turco. Entonces también esto ha sido una barrera para mí, también que me ha gustado mucho estar en casa, entonces siempre que salgo ha sido con mi esposo o así, entonces eso también ha sido un impedimento para avanzar más en Si les gustó el video, por favor ayúdenme con un like, eso me apoya y me motiva a seguir creando contenido. No olviden de suscribirse y más adelante estaré con mi esposo contestando más de las preguntas que nos han estado haciendo. Muchas gracias por ver. Görüşürüz.